Saludos. Este 7 de abril se cumplen 6 meses de la operación Tormenta de Al-Aqsa, llevada a cabo por el movimiento de la resistencia islámica palestina Hamas. Con ella comenzó la agresión israelí contra Gaza, una guerra desproporcionada que va dejando en el enclave costero palestino a 33.175 mártires y más de 75.886 heridos. Sobre la guerra israelí contra los gazatíes, dedicamos los siguientes minutos. Gracias por acompañarnos. Durante los siguientes 57 minutos estaremos conversando con nuestros invitados para analizar y profundizar la situación de la Franja de Gaza que ha sucedido en el transcurso de estos 6 meses de guerra genocida israelí. Le damos ya la bienvenida a María Fernanda Barreto, investigadora en la ciudad de Caracas, Venezuela, y también a Abu Faisal Sergio Tapia, director del periódico fundador Liberation de Palestina. Él está en Medellín, Colombia. Bienvenidos. ¿Qué tal, María Fernanda? ¿Qué tal, Abu Faisal Sergio Tapia? Hola, Jaime, un gusto saludarte, un gusto estar siempre en las cámaras de Hispan TV. Gracias por acceder al llamado de Hispan TV. Ustedes que también, como nosotros, desde aquí, desde Teherán, y nuestro equipo de Hispan TV Noticias en la Franja de Gaza, han estado dando seguimiento a este acontecimiento que lamentablemente ha marcado ya una etapa bastante terrorífica para la humanidad. Me gustaría comenzar el programa haciendo un balance a día de hoy. ¿Qué se puede decir? ¿Qué podemos hacer de esta guerra? O sea, ¿qué balance podemos hacer a día de hoy, María Fernanda, de estos 6 meses de guerra? Un balance terrible para la humanidad, para la historia de la humanidad. Hemos visto cometer el más brutal genocidio televisado, transmitido por la gran cantidad de medios de comunicación que ahora transmiten las imágenes más grotescas que jamás hubiéramos querido ver, y por lo tanto creo que lo primero que hay que decir, más allá de exaltar la increíble capacidad de resistencia y resiliencia, la valentía del pueblo palestino, es decir que tristemente estamos viendo el más brutal de los genocidios, y que ese brutal genocidio en su balance nos deja más de 14.000 niños y niñas palestinas asesinadas, buena parte de ellos bebés, una gran cantidad de mujeres, incluso mujeres embarazadas, asesinadas, violentadas, incluso sexualmente violentadas, y una gran cantidad
de hombres que no solamente han sufrido las pérdidas dolorosas en su familia, sino también que han sufrido los rigores de la guerra, las torturas, los secuestros y las mutilaciones, todo lo más horrible que hemos visto en este brutal genocidio que está cometiendo Israel en Palestina. Sin embargo, debemos también decir como balance, que ya lo hemos comentado, Jaime, en otras ocasiones que hemos conversado, cómo se ha caído la máscara que el sionismo había logrado construir a lo largo de los años gracias a su poder en la industria del entretenimiento y también en las grandes corporaciones mediáticas de la información, entre comillas. Esa imagen que había logrado crear el sionismo está mortalmente herida y también debemos sopesar ahí como un Netanyahu que ya venía en declive como político, puertas adentro del ente sionista, está ahora aún mucho más debilitado ante sus propios, digamos, electores y electoras. 6 meses de guerra y el régimen de Israel pues no cumple sus objetivos. Abu Faisal, ¿por qué no se cumplen los objetivos planteados por Israel? Bueno, justamente la entidad sionista cae derrotada en este nuevo genocidio, en esta parte, esta nueva Nakba permanente, ¿no?, de 76 años sobre el pueblo palestino. Recordemos que antes del 7 de octubre llevábamos más de 100.000 palestinos y palestinas asesinadas por la entidad sionista desde 1948. Cae derrotado en la Franja de Gaza militarmente porque no puede con la resistencia heroica del pueblo palestino. Ha intentado siempre llevar su plan de exterminio como una arquitectura perfecta de este genocidio con la intención de vaciar la Franja de Gaza. Recordemos que llevamos más de 120.000 víctimas palestinas, entre mártires, heridos y desaparecidos, donde la destrucción sobre la Franja de Gaza es el 70%, más de 350.000 viviendas palestinas destruidas, y cae derrotado la entidad sionista nuevamente. No lo ha logrado en 76 años de ocupación su sueño, que es ocupar totalmente los territorios palestinos. Ha caído justamente ante la sangre bendita de los mártires palestinos de la Franja de Gaza. ¿Por qué? Porque la entidad sionista es un invento colonialista por los europeos, por el imperialismo norteamericano. Se sostiene gracias a ellos un occidente cómplice, criminal, el cual le da luz verde para que siga cometiendo estos crímenes de lesa humanidad contra niños y mujeres. Recordemos, más de 15.000 niños y niñas palestinas asesinadas por las bombas de Estados Unidos arrojadas por la entidad sionista. Recordemos que en estos más de 180 días, Estados Unidos le envió más de 30.000 toneladas de armas arrojadas sobre la Franja de Gaza, entre 4 o 5 bombas atómicas de Hiroshima, lo que significa más de 70.000 toneladas de explosivos con total impunidad ante los ojos de un occidente cómplice. María Fernanda, realmente la resistencia ha demostrado su capacidad de resistir, claro está, y ha llevado esta guerra a 6 meses. ¿Por qué las fuerzas israelíes también han persistido y han mantenido por tanto tiempo este genocidio? Bueno, en primer lugar porque el eslogan de Netanyahu, que representa una de las alas más fascistas, más nazistas del régimen sionista, es tal cual, y no por casualidad, el lema de María Corina Machado, es ir hasta el final. E ir hasta el final es porque Netanyahu se ha planteado como líder en este momento del sionismo, líder de todos modos, entre comillas, el exterminio absoluto del pueblo palestino. Por eso persisten, pero además porque continúan siendo sostenidos y alentados por las potencias occidentales, particularmente por una hipócrita política de los Estados Unidos que por un lado pretende decirse defensor de los derechos humanos, la democracia y la libertad y presenta muy manipuladas propuestas de pronunciamientos ante el Consejo de Seguridad, pero por otro lado acaba de aprobar más entrega de aviones y bombas a Israel para que continúe ejecutando este genocidio. Así que es por ello
que el ente sionista se sostiene y persiste en esto, y además porque ciertamente ellos tienen una obsesión política, histórica, de apoderarse de ese territorio, y creyeron en un principio que esta iba a ser su oportunidad de conducir el exterminio final del pueblo palestino, y no lo han logrado. Ha de ser muy difícil, después de todo lo que han perdido, después de haber tumbado su máscara, después de estar tan expuestos ante el mundo como un régimen genocida, también salir militarmente derrotados. Así que por eso están también sosteniendo como pueden su presencia militar y sus terribles acciones genocidas. Además, porque no han encontrado tampoco un contrapeso real en el sistema internacional, ni siquiera en las propias Naciones Unidas, y quizás lo único entonces que están enfrentando, más allá de la resistencia palestina, y cuando digo resistencia hablo incluso de los niños y las niñas, no hablo de una organización en particular, sino de la resistencia del pueblo, también se han encontrado con el eje de la resistencia, con la magnífica solidaridad del pueblo yemení y, por supuesto, también con la solidaridad de los pueblos que han desenmascarado al régimen sionista en el mundo y que han protagonizado grandes movilizaciones en todo el planeta a favor de Palestina. María Fernanda ha planteado algunos elementos que vamos a tener en consideración más adelante en el transcurso de este programa especial, como lo es el apoyo de Estados Unidos, la labor de las organizaciones internacionales, especialmente la Organización de Naciones Unidas, la propia resistencia, el eje de la resistencia en la región, y otros elementos que vamos a abordar también con Abu Faisal Sergio Tapia. Un genocidio, además, hoy llega a 6 meses, un genocidio que no solo ha empleado armas, sino también ha utilizado el hambre como otra arma de guerra, y realmente hoy la Franja de Gaza está atravesando por una hambruna como nunca antes vista, y la ayuda solidaria ha sido frenada por el régimen de Israel desde el primer momento. ¿Por qué no se ha permitido ese flujo continuo de la ayuda humanitaria y se usa realmente el hambre como un arma de guerra para aniquilar a la población palestina? Sergio. Justamente porque esa es la esencia criminal del régimen sionista israelí durante estos 76 años. Buscar el exterminio, buscar el asesinato del pueblo palestino, buscar vaciar la Franja de Gaza. Recordemos que ha caído derrotado militarmente. La resistencia palestina justamente le ha dado a más de 1.100 objetivos militares israelíes, entre tanques y vehículos militares, que han caído derrotados en la Franja de Gaza. Se estima que deben tener más de 1.500 muertos caídos justamente estos invasores, más de 5.000 heridos, donde intenta el ejército sionista israelí ocultar las cifras reales. Se sabe que en el día de hoy fueron retiradas las tropas de Han Yunis realmente por encontrarse con una derrota dura por parte de la resistencia palestina, apoyada por el eje de la resistencia tan heroico. Usan el hambre justamente para masacrar al pueblo palestino porque no logran su objetivo militar. Por lo tanto, el objetivo de ellos es vaciar la Franja de Gaza, mantienen tropas en el centro y norte de la franja, donde vemos que ahora comienza esto de la creación de un puerto humanitario, un puerto de ocupación creado por el Pentágono, administrado por la entidad sionista. Señala también la Unión Europea, la cual dice que va a manejar la cuestión humanitaria desde Chipre como puerto cabecera, y donde, recordemos, la presidenta de la Unión Europea salió a decir que iba a recibir hasta 1 millón de palestinos si era necesario, que estaban las puertas abiertas de la Unión Europea para el pueblo palestino. Pero hay que preguntarse, ¿no fueron capaces de detener este genocidio durante 6 meses y piden ahora, por favor, que tienen las puertas para llevarse a 1 millón de palestinos? ¿Cuál es el único objetivo? Vaciar la Franja de Gaza, como sueña la entidad sionista. No lo ha logrado, no lo va a lograr. Se sabe que es un puerto de ocupación donde se está construyendo con la sangre de los mártires palestinos. Recordemos que la entidad sionista está llevando camiones de escombros hacia las playas, los cuales muchos tienen
parte de los cuerpos de los mártires palestinos. Se estiman 10.000 mártires palestinos bajo los escombros de estas bombas criminales de Estados Unidos. Recordemos, más de 23 millones de toneladas de escombros hay en la Franja de Gaza por parte de los crímenes de la entidad sionista contra la población civil. Un puerto de muerte, un puerto de genocidio, un puerto de ocupación. Todo bajo el paraguas humanitario. Todo para decir que van a ayudar en la asistencia humanitaria de alimentos, medicinas, cosa que nunca lo han permitido durante estos 6 meses, como dicen las organizaciones humanitarias en terreno. No queremos puerto, no pedimos ayuda por aviones ni ayudas por barcos. Lo que queremos que hagan justamente los pasos fronterizos para que entren los camiones humanitarios. La entidad sionista dice que no, bombardea al pueblo palestino entre el centro y el norte en forma permanente y también lo bloquea con los alimentos, como diciendo, también vas a morir de hambre, tenés que desplazarte. El pueblo palestino sabe que esto es parte de la Nakba, resiste heroicamente, entrega sus mártires porque defiende su tierra bendita y sagrada. Sergio, haces referencia al puerto y a mí ahora me viene a la mente esa imagen que no la puedo olvidar, de los palestinos corriendo hacia el mar, hacia las aguas, para coger la ayuda humanitaria que lanzan los aviones. ¿Cuánta humillación a un pueblo? ¿Cómo esas imágenes no pueden penetrar en la sensibilidad de esas personas que realmente están acabando, están exterminando a esos niños, a esas mujeres, a esos hombres palestinos que realmente están carentes de alimento y de los recursos más básicos, elementales para la vida? ¿Qué opinión te merece esto? ¿Hasta dónde la humillación también, no solo del régimen israelí, sino también de otras potencias occidentales que se han sumado y han seguido el juego al régimen sionista? Bueno, justamente es la bestialidad del régimen sionista como tal, esta invención colonialista. Esto es un invento de la entidad sionista, es un invento del imperialismo norteamericano, es lo más elevado del genocidio, del crimen. Recordemos que la Unión Europea apoya esto desde siempre, un doble rasero. Vemos los organismos internacionales como la Corte Internacional de Justicia, cuando el 26 de enero le dice al genocida que ojo con cometer más crímenes, ojo con cometer genocidio, cuando ya lo estaba cometiendo. ¿Cuál era la cifra que siempre nos preguntamos durante 12 años en Hispan TV que necesitan de niños y niñas palestinas asesinados y muertos sobre sus escritorios los organismos internacionales para frenar este genocidio sobre el pueblo palestino, sobre la infancia palestina que representa la infancia de la humanidad entera? Realmente son cómplices, tienen manchadas sus conciencias y sus acciones directas. Este occidente tan imperialista, colonialista y tan criminal, que le da luz verde a través de todos sus organismos, derechos humanos, humanitarios, los organismos de justicia, la entidad sionista, para que siga cometiendo este crimen. Crimen que está cayendo derrotado por la sangre del pueblo palestino. Como se dice en el Islam, la sangre de los mártires vence a la espada de la opresión. 6 meses de genocidio y nada ni nadie detiene al régimen de Israel. ¿Por qué tanta impunidad, María Fernanda, hacia Israel? Sencillamente porque el lobby sionista es un lobby muy poderoso, particularmente poderoso además en los Estados Unidos y en las naciones europeas, y casi todos los organismos internacionales que nacieron en la segunda posguerra, pues se fueron subordinando a los intereses de las potencias occidentales, a pesar de que existe algún contrapeso en instancias como el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, en general, todos estos organismos y en particular las estructuras jurídicas que han crecido a la luz de estos organismos son instancias subordinadas a los intereses de los Estados Unidos. Entonces tenemos una Corte Internacional de Justicia mucho más presta a atacar, por ejemplo,
al presidente Nicolás Maduro o a entregar el territorio Esequibo venezolano a las transnacionales que a juzgar los terribles crímenes contra la humanidad que está cometiendo el régimen sionista en Palestina. Realmente indignante, indignante cómo el sistema internacional no ha sido capaz y no ha tenido realmente la voluntad como sistema, que sí lo han expresado, sí han expresado su voluntad muchísimas naciones del mundo, pero como sistema, como eso que comúnmente se llama la comunidad internacional, no se ha puesto freno a este genocidio precisamente por el gran poder político y sobre todo económico que tiene el lobby sionista en el mundo y en particular en la estructura financiera del sistema capitalista mundial. También hay que recordar que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución con la abstención de Estados Unidos que exigía al régimen de Israel pues hacer un alto al fuego en momentos que iniciaba el Ramadán. Tampoco se ha cumplido a pesar de ser una resolución vinculante. María Fernanda hablaba de la Corte Internacional de Justicia, la recomendación que hacía la Corte Internacional de Justicia, pero lo cierto es que a día de hoy, a 6 meses, la situación está como la primera vez. Israel sigue haciendo de las suyas y nadie ni nada detiene al régimen sionista. Faisal Sergio Tapia, hace poco también, anunciábamos el asesinato lamentablemente de colaboradores humanitarios, de trabajadores pertenecientes a una organización no gubernamental que llevaba ayuda humanitaria a ciertas personas. Esos colaboradores pues fueron asesinados también por el régimen de Israel y tuvo que morir ese equipo de trabajo de colaboradores para alertar a la comunidad internacional y que se pronunciaran otros gobiernos en función de defender a esas personas que se habían muerto. Y yo pregunto, esas personas que de muy buena fe, de muy buena voluntad estaban ayudando, sus vidas no tenían el mismo precio de los tantos miles palestinos que han muerto. La comunidad internacional no se había pronunciado con la misma fuerza hasta ese momento. ¿Qué sucede con la humanidad? ¿Qué sucede con la mal llamada comunidad internacional? La comunidad internacional es genocida, criminal, fue la que inventó la entidad sionista. Recordemos la resolución del 29 de noviembre de 1947, cuando le da vida a estos genocidas. Recordemos en 1948 la Nakba, más de 750.000 hermanos palestinos expulsados de sus hogares, más de 20.000 palestinos asesinados, entre ellos miles de niños fusilados y prendidos a sus casas. Recordemos estas hordas asesinas y criminales durante estos 76 años. 76 años donde el Occidente le ha dado luz verde para que cometiera todo tipo de crímenes de lesa humanidad. Y lo que decís vos, Jaime, vale más para este Occidente criminal estos ayudantes, estos cooperantes humanitarios que han sido asesinados por la entidad sionista, donde vemos que han levantado sus voces, pero no vale nada la vida de los niños palestinos. Más de 15.000 niños y niñas palestinas asesinadas por las bombas de Estados Unidos, por el apoyo de la Unión Europea. Recordemos, Alemania, por tomar un ejemplo, más de 80.000 millones de dólares en los últimos 50 años de apoyo a la entidad sionista. Sumado a esto, el apoyo también de armas, submarinos nucleares. Vale más la vida de un occidental que la vida de un niño palestino, que de un palestino, que de una mujer palestina. ¿Dónde están las organizaciones en defensa de las mujeres de Occidente defendiendo a las mujeres palestinas que han sido violadas, que han sido maltratadas, que han sido asesinadas, que son secuestradas por la entidad sionista? ¿Dónde están los organismos en defensa de los derechos de la infancia? Fracaso total, un Occidente cómplice, un Occidente colonialista, un Occidente tan criminal como la entidad sionista. Esto es lo que estamos viendo en pleno siglo XXI, algo muy importante. Hoy, 7 de abril, día de la reflexión sobre el genocidio a nivel mundial, impuesto por Naciones Unidas por el genocidio de Ruanda en 1994, más de 800.000 ruandeses
masacrados, asesinados por la impunidad y el silencio de Occidente, porque se encontraban en África. Como ellos decían, no vale la vida de un africano para la comunidad internacional occidental. Por eso dejan de que se cometa este genocidio. Igual en el pueblo palestino, ya en pleno siglo XXI, se comete este genocidio ante los ojos del mundo y ante los ojos de un Occidente que es cómplice, que va a quedar cómplice en la historia de la humanidad. Las organizaciones internacionales y las potencias occidentales sí tienen el valor, la iniciativa de sancionar a países como Irán, como Cuba, como Venezuela, por cuestiones que realmente a ellos no les acomoda, no les conviene. Sin embargo, con el régimen de Israel, María Fernanda, no hay una medida coercitiva que haya paralizado el día a día del gobierno del pueblo israelí. Nada ha obligado al régimen de Israel a detener su genocidio. ¿Por qué con unos sí, por qué con otros no? ¿Por qué hacer sufrir al pueblo de Irán, al pueblo de Venezuela, al pueblo de Cuba, a otros pueblos que han sido bloqueados? Sin embargo, contra el pueblo de Israel, para que haga presión hacia su gobierno, no ha pasado absolutamente nada. Ni siquiera limitarle el derecho a participar en un evento deportivo, en un evento cultural, como ha sucedido con el caso de Rusia desde el conflicto armado en Ucrania. O sea, tenemos dos conflictos al mismo tiempo en el mundo, uno por una zona, otro por el otro. Sin embargo, las reacciones y las medidas no son las mismas. ¿Por qué sucede esto? Bueno, en principio porque, tal como nos refería tu pregunta anterior, estamos en un mundo donde impera culturalmente el racismo como parte de esa cultura fascista que el imperialismo ha logrado promover en el mundo en las últimas décadas. Impera un racismo y una visión neocolonial de parte de las potencias occidentales, pero en términos económicos también es porque continuamos aún en plena decadencia del imperio del dólar, continuamos en un mundo en el cual tienen los Estados Unidos y sus potencias aliadas el poder económico aún suficiente para imponernos lo que ellos llaman sanciones, pero que en realidad son solamente medidas coercitivas unilaterales. En cuanto a las sanciones de estos espacios como olimpiadas, encuentros futbolísticos, etcétera, simplemente porque estos también son al final corporaciones alimentadas por esta misma economía capitalista basada en el poder del dólar, donde, como ya te dije también, el lobby sionista tiene un gran poder, porque si algo ha caracterizado al sionismo es su poder dentro de la estructura financiera del sistema capitalista mundial. Por eso no han acudido a las medidas coercitivas unilaterales, porque ciertamente el genocidio de Israel sobre Gaza, o más bien del ente sionista sobre el pueblo palestino, va acorde a sus intereses, y en términos económicos también vale señalar que allí también hay planes geoestratégicos que quedaron aún más en evidencia cuando Biden plantea, por ejemplo, la supuesta necesidad de construir un puerto en las orillas palestinas para llevar ayuda humanitaria, cuando sabemos que lo que buscan es también posicionarse allí y, entre otras cosas, bloquear el avance de la franja y la ruta de la seda. Hay muchos intereses económicos que están alimentando este genocidio, y no va a ser la que todavía continúa siendo la principal economía del mundo la que imponga medidas coercitivas unilaterales para frenar al ente sionista. María Fernanda y Sergio, vamos a hacer otra conversación para revisar los acontecimientos también en la Franja de Gaza, porque hay que hacer un balance también desde el punto de vista gráfico y estadístico, e ilustrar en este programa especial a nuestra audiencia la realidad de lo que ha estado pasando allí en la Franja de Gaza. En 6 meses de guerra en Gaza, pues ya han muerto 33.175 palestinos y más de 75.886
han quedado heridos. Esto es sin contar las personas que están bajo los escombros y sus cuerpos abandonados en las carreteras, que se estiman unos 7.000 y tantos, casi 8.000 cuerpos de esas personas que aún no han sido ni siquiera identificadas. Y solo en las últimas 24 horas los sionistas cometieron 4 masacres contra familias palestinas, dejando 38 muertos y 71 heridos. Vamos a ver este informe y a la vuelta seguimos dialogando con nuestros invitados en este programa especial. La guerra genocida de Israel contra Gaza ha asesinado a 14.500 niños durante estos 6 meses, lo que representa más del 42% de los fallecidos, mientras que según cifras oficiales, 9.200 del total de las muertes se trata de mujeres civiles indefensas. Una masacre a la que se suman los cuerpos de más de 8.000 palestinos que aún permanecen sepultados luego de quedar atrapados entre los escombros. Todo lo que espero es poner fin a esta guerra aplicando presión sobre Israel por parte de la comunidad internacional para poner fin a las matanzas y al derramamiento de sangre. La situación de la gente en Gaza está más allá de toda descripción. Es simplemente demasiado difícil para nosotros encontrar algo para comer y beber. El ejército israelí ha atacado sistemáticamente los hospitales. En total, 484 trabajadores médicos han sido asesinados y 32 de los 36 hospitales del enclave están totalmente fuera de servicio, además de otros 53 centros médicos. Estamos experimentando una crisis sanitaria y humanitaria de lo más grave debido a los continuos ataques israelíes que han durado 6 meses. La Franja de Gaza y todas sus instalaciones médicas y no médicas ya no pueden resistir los ataques aéreos diarios contra ellos. Israel usa el hambre como arma de guerra. Más de 1 millón de personas se encuentran en riesgo inminente de hambruna en la franja. Al menos 31 personas han muerto de inanición, 27 de ellas menores por malnutrición y deshidratación. Hacemos un llamado al mundo para que preste atención al norte de la Franja de Gaza, especialmente a los heridos y lesionados en el complejo médico Kamal Adwan. Les instamos a que les proporcionen sus necesidades de medicamentos, alimentos y otros suministros médicos para que podamos continuar brindando nuestros servicios. De los 2,3 millones de gazatíes, 2 millones han sido desplazados, el 87% de la población. 360.000 viviendas han quedado destruidas o inhabitables por los bombardeos. Entre los desplazados, más de 1 millón ha sufrido enfermedades contagiosas y 10.000 enfermos de cáncer no reciben tratamiento. Además, 230.000 enfermos crónicos carecen de acceso a medicinas. En esta guerra ya han muerto 197 cooperantes. Además, más de un centenar de periodistas han perdido la vida informando desde Gaza. 6 meses de guerra contra la población palestina en la Franja de Gaza. Hispan TV presentando un programa especial y dialogando con María Fernanda Barreto, investigadora desde la ciudad de Caracas, y con Abu Faisal Sergio Tapia, director y fundador del diario Palestina Liberation en Medellín, Colombia. Hemos hablado en el programa también del papel de la resistencia y voy a abordar el tema con Sergio, nuestro invitado, porque el papel de la resistencia y del eje en toda la región ha sido fundamental para ayudar y apoyar al pueblo palestino. En este caso, el pueblo yemení ha sido uno de los más notables en las acciones que ha llevado a cabo en apoyo y solidaridad con el pueblo palestino. Sin embargo, lo que ha hecho Yemen dista también de otros países árabes. Desde Irán se ha hablado de la unidad islámica, de la unidad de todo el mundo árabe para apoyar y presionar también al régimen Israel. ¿Por qué unos sí, por qué otros no, Sergio? ¿Por qué el eje de la resistencia, independientemente de su labor, ha sido más notorio en algunos países que en otros, pero sobre todo en el mundo árabe? Porque no todos se han manifestado de la misma manera. Bueno, nos encontramos con el eje de la resistencia heroico junto al pueblo palestino por la liberación de Palestina de Al-Quds, la mezquita Al-Aqsa, tan sagrada en este mes de Ramadán. Recordemos las movilizaciones del último viernes de Ramadán en el día de Al-Quds, que expresa la solidaridad de los pueblos contundentes del Yemen, porque todos saben quién es el enemigo
del imperialismo, quién es el enemigo justamente la destrucción en sus pueblos. Recordemos que el Yemen ha soportado un genocidio desde el 2015 en esta posición real de Estados Unidos, el Reino Unido, la entidad sionista y las monarquías árabes traidoras de la causa palestina, traidoras de la resistencia islámica. Recordemos que el eje de la resistencia creado por Qasem Soleimani, ese visionario hijo de la revolución islámica de Irán, el cual le pone directamente a la entidad sionista sus crímenes, sus planes sobre la región de Oriente Medio. Y vemos por el otro lado una Liga Árabe tan traidora como siempre a los intereses de la causa palestina. ¿Por qué? Porque está alineado a la entidad sionista y al imperialismo norteamericano y prefiere traicionar a su propia sangre antes que defender lugares santos como es la mezquita Al-Aqsa, como es Al-Quds, como es defender la tierra palestina. La traición es realmente muy importante en este genocidio de 76 años, porque uno se plantea 76 años de ocupación, de crímenes permanentes. ¿Dónde estaban mis hermanos árabes? ¿Dónde estaban? No estaban nunca. La mayoría de la traición, no hablando de los pueblos, sino de sus gobiernos, de estas monarquías que son siempre aliadas a los intereses de la entidad sionista. Pero nace Qasem Soleimani forjando la unidad en el eje de la resistencia. Heroico el Yemen, vence a la entidad sionista, expresa su solidaridad con el pueblo palestino, el país más pobre del mundo árabe, donde realmente ha golpeado a la entidad sionista en más de 15.000 millones de dólares en su bloqueo, más de 90 barcos atacados de intereses del imperialismo, la Unión Europea, hacia la entidad sionista de ocupación, ha atacado el territorio palestino ocupado en el sur, en el puerto de Eilat, lo ha dejado totalmente fuera de servicio por parte de la entidad sionista. La entidad sionista realmente siente los golpes del eje de la resistencia heroica del Líbano, que prácticamente tuvo que la entidad sionista vaciar de colonos ilegales que ocupan el territorio palestino en el norte. Por el otro lado vemos la República Islámica de Irán, tan solidaria, tan fuerte, tan visionaria, de saber que la lucha de la humanidad entera pasa por Palestina, la liberación de Palestina, como lo señalaba Qasem Soleimani, que decía que su compromiso de vida era la liberación de Palestina, la liberación de Al-Quds, la defensa sagrada de la mezquita Al-Aqsa. Por lo tanto, es fundamental el apoyo del eje de la resistencia para que no se cometa más estos sueños de exterminio de la entidad sionista, la cual está rumbo justamente a caer totalmente derrotada. Hace unas 48 horas conmemoramos el Día Mundial de Al-Quds y los países que integran el eje de la resistencia y también otras naciones, otros pueblos solidarios se sumaron a conmemorar este día, un día potenciado por el país persa, por Irán, fundado realmente por el imán Jomeini hace ya varios años, y las marchas que han tenido lugar en todo el mundo en apoyo al pueblo palestino también han desempeñado un rol significativo para quizás movilizar la conciencia internacional de los decisores mundiales. María Fernanda, en este sentido, ¿cuánto han influido, pero cuánto pueden seguir haciendo los pueblos del mundo para que se llegue al final de este genocidio, de esta matanza? Mira, Jaime, realmente, por ejemplo, aquí en Venezuela, que estamos a varios kilómetros de Palestina, el viernes nosotros como Plataforma Huele a Azufre organizamos una conferencia con un compañero palestino sobre la situación en Palestina, pero a la vez se realizaron dos actividades más solamente en la ciudad capital. Ayer y hoy, justamente hoy, venimos llegando de otra actividad en solidaridad con Palestina, un gran concierto y una obra de teatro en una de las principales plazas de la ciudad. Así ha sucedido también en Colombia, en mi querida Colombia, donde se encuentra Sergio, y en muchos otros países de nuestra América y del mundo, incluso en muchas ciudades de los propios Estados Unidos, Canadá y Europa.
sin duda que esas movilizaciones son definitivas, y además ha sido sorprendente, Jaime, que contrario a otras ocasiones en las que parece que hay un boom de solidaridad que luego pasa al olvido, la solidaridad con Palestina en las calles del mundo ha continuado, e incluso en muchos lugares más bien ha ido en aumento. Y eso claro que tiene un gran peso, porque eso ha servido, uno, para, como ya dije al principio, desvelar la verdadera cara del sionismo, desmentir lo que durante muchos años ha servido como mascarada, una supuesta victimización que ha hecho el sionismo de los colonos, de las personas que colonizan el territorio palestino. Y también, por supuesto, ha servido para presionar a los propios gobiernos occidentales para que de algún modo maticen su discurso, disminuyan su apoyo y eso al sionismo, y eso ha llegado incluso a presionar al propio presidente Joe Biden, quien ha tenido que hacer en reiteradas ocasiones llamado a que se detenga, digamos, el genocidio más visible, por supuesto llamados hipócritas que van contrarrestados con la entrega de armas y bombas, pero al fin se nota que hay una presión de la opinión pública internacional que por supuesto que es valiosa, que no es suficiente, pero que es valiosa. Además, yo creo que es muy importante que el pueblo palestino sienta cada día en su propio territorio, y también el pueblo palestino que habita en el exterior, y particularmente la gran comunidad de pueblo palestino en nuestra América, sepa que no está solo, que los pueblos del mundo estamos con el pueblo palestino y que vamos a seguir acompañando su valiente resistencia, y que también vamos a estar aquí para después cuando haya que reconstruir Palestina de los escombros, también debemos entonces estar ahí los pueblos del mundo. Benjamin Netanyahu experimenta el peor momento de su carrera política y, como decía María Fernanda, su principal aliado, Estados Unidos, ha pedido finalmente moderación, y el pueblo israelí, por otra parte, se ha volcado a las calles a cuestionar al premier israelí, ha cuestionado su gestión, tanto gubernamental como en la guerra contra Gaza. Sergio, pregunto, ¿podría ser esto un adelanto del fin de la guerra o soy realmente muy optimista? Bueno, por un lado, no creo que termine el final de este genocidio, ¿no? Esto es un genocidio, hay que aclararlo siempre, no es una guerra genocida, pero no es una guerra, es un genocidio concreto contra el pueblo palestino, dueño de su propia tierra, donde una entidad invasora desde 76 años viene masacrándolo con total impunidad. Benjamin Netanyahu está en las últimas, eso lo sabe todo el mundo, la comunidad internacional lo sabe, pero a él no le importa, es la expresión más elevada justamente de este colonialismo europeo, de este imperialismo norteamericano, los cuales le hacen ese doble rasero, ¿no? Le dicen, ojo, hay que terminar esto, pero en realidad le dan más armas, le dan más tiempo y le dan para que concrete su plan. Su plan militar ha fracasado, pero lleva adelante su plan de ocupación, que eso es lo que quiere realizar sobre el centro y norte de la Franja de Gaza, construcción de este puerto de ocupación. Por un lado, vaciar en 1 millón los palestinos, recordemos 2.300.000 tiene la Franja de Gaza, ya comenzar esta ocupación más todavía en sus planes sionistas, pero por el otro lado también la cuestión económica, porque la entidad sionista se mueve por intereses económicos, y recordemos que la Franja de Gaza tiene una cuenca riquísima en gas y petróleo. Hay 5 plataformas petroleras por parte de frente a las costas de la Franja de Gaza, en manos de quién, de la entidad sionista. Por lo tanto, este es el juego de Benjamin Netanyahu, resistir. Sabemos que él no va a parar el genocidio porque significa que se le acaba el gobierno y supuestamente iría a prisión. Pero hay que decir algo claro, venga quien venga, en estos 76 años todos han sido genocidas.
todos han sido ocupación, tierra arrasada, apartheid, crímenes. Desde los acuerdos de Oslo, para tomar un ejemplo que significa la traición al pueblo palestino, la invención de 2 estados. No existe 2 estados. 2 estados es la voz colonialista, significa más muerte y destrucción para el pueblo palestino. Hay un solo estado, hay una sola tierra, que es el pueblo palestino, dueño de su tierra. No existe otro estado. Por lo tanto, debemos denunciar esto también de forma permanente, porque Estados Unidos y seguramente la Unión Europea lo ven tan complicado que para mantener a la entidad sionista y sus crímenes, dice que hay que crear 2 estados. No a 2 estados, un solo estado con Palestina libre totalmente, con Al-Quds como capital. Analizando las noticias de las últimas horas, fuerzas israelíes comienzan a desmovilizarse en algunas zonas de la franja. Y pregunto si esto es una señal de retirada o si es un impas de este genocidio. ¿Por qué, María Fernanda, no se ha llevado a cabo realmente la operación terrestre en Rafah? ¿Cuál riesgo corre Israel con esto? Tanto para su imagen internacional, pero también desde el punto de vista de derrota militar. ¿Está recogiendo cordel? A ver, yo creo que evidentemente no estaba en los cálculos de Netanyahu ni de sus líderes militares el que la resistencia palestina pudiese permanecer tanto tiempo, digamos, en su lucha confrontando el genocidio, y que además el número de víctimas entre los genocidas fuera también tan alto, y que además 6 meses después no hubieran logrado tampoco la liberación de los colonos que se encuentran en poder de la resistencia. Todo esto ha desbordado los cálculos del ente sionista. Sin embargo, yo creo que no podemos ser tampoco demasiado optimistas, sí decir que aunque esto pueda tener algo de retirada estratégica, porque sí es cierto que hay también un desgaste interno, no solamente en la tropa sionista, sino también un desgaste interno político de Netanyahu y el partido Likud en general, sino que también otro signo de son los ataques que Israel ha venido ejecutando contra Irán, tan directamente como este último ataque que realizó a la embajada en Siria de la República Islámica de Irán, que son ataques que pretenden involucrar a toda la OTAN para completar este genocidio, porque ya es evidente que no van a poder lograr los objetivos que se habían planteado cumplir seguramente en 1 o 2 meses, pero que planteados así a largo plazo requieren para ellos el concurso directo de la OTAN, y es allí donde podemos encontrar la razón por la cual Israel se encuentra en un empeño permanente por involucrar directamente a Irán en este conflicto, porque sabe que una respuesta directa de Irán contra Tel Aviv constituiría una excusa para que la OTAN entera se involucre ya más explícitamente, porque obviamente que esté involucrada, pero más directa y explícitamente en el territorio. Así que, aunque no diría yo que estamos cerca del final de las acciones genocidas, del proceso genocida que ha sostenido el ente sionista durante más de 7 décadas, sí diría que estamos en un punto de inflexión en el que puede ser derrotado, y lo saben. ¿Y cómo lo saben? Es que están tratando de expandir el impacto de sus acciones militares para crear un conflicto realmente regional que comprometa a la OTAN y al propio Estados Unidos más directamente en la región. Vamos a centrar ya los minutos finales del programa en este aspecto. Como dice María Fernanda, Sergio, hay frentes abiertos en la región. El ataque a la sede consular de la Embajada de Irán en Siria, aún pendiente de respuesta por parte de Irán, podría ramificar la actual guerra de Gaza. Pregunto, ¿qué escenario
¿Qué escenario militar se puede pronosticar a partir de esta escalada de tensión? Bueno, la entidad sionista busca justamente intentar salvarse de la derrota que tiene en la Franja de Gaza, que tiene justamente por la resistencia palestina, no solamente la resistencia armada, sino la resistencia heroica de todo su pueblo, porque la resistencia palestina es todo su conjunto, pueblo, resistencia, mártires. Caen derrotados, intentan salvar la entidad sionista. Es un invento del colonialismo, es usurpación, por lo tanto no saben lo que es defender su propia tierra. Por lo tanto van a agredir a aquellos que apoyan la liberación de Palestina. Atacan en forma permanente a la República Islámica de Irán, asesinando a sus generales, a los soldados de la República Islámica, a los soldados hijos de la Revolución Islámica del Imam Khomeini, la paz sea con él. ¿Por qué? Porque están impotentes, han caído derrotados, lo saben. La República Islámica de Irán es muy sabia, sabe quién es el enemigo y sabe cuándo va a responder y cómo responder. No va a caer en el juego, en la trampa que le está imponiendo la entidad sionista con el apoyo de Washington y el Reino Unido. Eso es fundamental. Y el eje de la resistencia, que está más fuerte que nunca, le señala a la entidad sionista que ya se encuentra en su etapa final, que no hay salida de esto, que no hay retorno del genocidio que viene cometiendo desde hace 76 años sobre el pueblo palestino. Por lo tanto, la entidad sionista está desesperada, busca alguna forma de salir de esto. ¿Cuál es la forma de salir de esto? Uno se pregunta, después de este genocidio, ¿qué? El único camino es la liberación de Palestina con Al-Quds como capital, una Palestina libre y soberana, donde Palestina y el eje de la resistencia se enfrenta al imperialismo norteamericano, a la OTAN, a la Unión Europea y todos sus gobiernos cómplices de doble rasero, de doble discurso. Se enfrenta también a las Naciones Unidas inoperantes, la cual es responsable de este genocidio por esa resolución desde hace 77 años, del 29 de noviembre de 1947, cuando se decide la partición de Palestina en forma ilegal y la creación de la entidad sionista. Por lo tanto, la entidad sionista como tal está sobre el final. Va a llevar todavía un tiempo, pero el eje de la resistencia está heroico. La República Islámica de Irán lo sabe y sabe cuándo va a golpear en forma directa y certera directamente a la entidad sionista y ponerla de rodilla por la liberación de Palestina, por la liberación de Al-Quds, por la defensa sagrada de la Mezquita Al-Aqsa. María Fernanda, como decías, este escenario terrorífico que se está viviendo en Gaza, pues marca un punto de inflexión en el conflicto histórico. Ahora, pregunto, ¿cuál es el futuro entonces del régimen sionista después de esta masacre? Apropiándome de la pregunta que se hacía Sergio. Bueno, un régimen sionista que tiene una profunda crisis interna, un régimen sionista que ha perdido absoluta popularidad, un régimen sionista que ha quedado desvelado ante el mundo como un régimen genocida y una Palestina que se ha venido convirtiendo cada vez más en la conciencia de la humanidad, en la bandera de los pueblos dignos. Hoy día no encontramos una marcha, una protesta, por ejemplo, en nuestra América, incluso por derechos laborales, por derechos estudiantiles, por reivindicaciones sociales, que no incluya la bandera palestina, porque la bandera palestina se ha convertido en la bandera de las causas dignas de la humanidad. Así que creo que aunque quizás todavía nos toque seguir resistiendo, y digo no porque creo que todos de algún modo, de algún pequeño modo, estamos resistiendo junto al pueblo palestino, a pesar de ello, creo que el fin del sionismo está cada vez más cerca, porque la historia no va a dejar de juzgar estos crímenes brutales que ha cometido el régimen sionista, y el futuro
del sionismo, yo creo que podemos verlo en el espejo del nazismo. Algún día constituiremos también los tribunales para juzgar a los asesinos, genocidas, violadores, sionistas, como se hicieron para juzgar a sus antecesores nazis, porque si hay algo que hoy se parece al nazismo, al fascismo en el mundo, eso es el sionismo, y así lo juzgará la historia. El movimiento de resistencia islámica Hamas había alertado siempre, incluso a la autoridad palestina, que la solución para este conflicto era la lucha armada. Y el 7 de octubre se llevó a cabo esta operación de tormenta de Al-Aqsa. Te pregunto, Sergio, y ya casi vamos terminando, si no se hubiera producido esta operación, esta tormenta de Al-Aqsa, estaríamos hablando hoy ya de un futuro quizás más optimista para los palestinos, para toda la población palestina, no solo los que están en la Franja de Gaza o en la Cisjordania ocupada, sino a toda la población palestina que se ha diseminado por el mundo? Bueno, no, justamente todo lo contrario, ¿no? Lo que estábamos viviendo era un punto muerto en la causa palestina, ¿no? Veíamos que estaba la entidad sionista triunfante, ya las relaciones con muchas monarquías árabes, con muchos países traidores árabes, intentar normalizar, entre comillas, el genocidio del pueblo palestino en 75 años que llevábamos en esa época. Y bueno, realmente lo que ha hecho la resistencia palestina fue levantar de nuevo los derechos, la liberación, el camino del pueblo palestino para ser libre. Inmediatamente el eje de la resistencia acompañó, porque ese efecto, esto del eje de la resistencia, lo que hace la resistencia palestina, no en octubre, recordemos Qasem Soleimani, quien es el que le da ese motor en sus corazones a los combatientes palestinos para que vayan y sepan defender su tierra, que es posible, que no es el único camino Oslo, que no es el único camino la ocupación que llevaba adelante, porque hay que decirlo, la Autoridad Nacional Palestina, que también ha hecho el juego permanente a la entidad sionista. Recordemos, una Autoridad Nacional Palestina también muchas veces cómplice de esta ocupación de 76 años, donde decía que solamente lo pacífico, pero lo pacífico ¿para quién? Para la entidad sionista. ¿Qué significa la paz para Occidente sobre la cuestión palestina? Más muerte para el pueblo palestino, significa más masacres, más genocidio. Eso es la paz occidental. La resistencia heroica, muchas veces lo dijimos en Hispan TV, el camino para la liberación de Palestina es la resistencia heroica en la Franja de Gaza y la intifada en la Cisjordania ocupada. Ese es el camino, no hay otro. Las bombas caen masacrando niños y mujeres del pueblo palestino. La única defensa es levantarse, resistir con tus mártires, con tu sangre bendita, que es la que hace el camino para la liberación de Palestina, la solidaridad del eje de la resistencia en la región del Oriente Medio y la solidaridad internacional de los pueblos del mundo que abrazan la causa palestina, porque es la causa de la humanidad entera, como decía Nelson Mandela. Muchas gracias, Sergio. Sergio Tapia, Abu Faisal Sergio Tapia y María Fernanda Barreto, analistas internacionales, por haber compartido con nosotros esta programación especial de Hispan TV. En 6 meses de guerra, Gaza, allí, bueno, pues se han muerto 33.175 palestinos y más de 75.886 han quedado heridos. Solo en las últimas 24 horas, reitero, en las últimas 24 horas, los sionistas cometieron 4 masacres contra familias palestinas, dejando 38 muertos y 71 heridos. El mundo finalmente ha abierto los ojos y el régimen sionista pues ha demostrado su parte más cruel. Al parecer, esta batalla continuará hasta que Palestina y su capital ocupada, Al-Quds, sean liberadas y personas de todas las religiones abrámicas puedan orar en el lugar sagrado sin que matones sionistas digan a los palestinos a quemarropa como lo han hecho siempre. La resistencia continuará hasta el fin de la ocupación sionista y su régimen colonial de apartheid, lo que puede ocurrir más temprano que tarde.
Así terminamos. Gracias por acompañarnos.